Buenas tardes, damos paso entonces a nuestra sesión de hoy sábado 27 de junio. Empezaremos entonces con nuestra primera conferencia alusiva al día de hoy, en la cual dijimos, la última sesión, estábamos pendientes del tercer capítulo, que son los procesos declarativos especiales. Entonces ya habíamos hablado de todo el contexto del proceso declarativo, de los procesos declarativos en lo que tiene que ver con los de única instancia, los de mínima cuantía, y nos resta entonces ver los declarativos especiales. Miremos entonces su ubicación hoy en la estructura del Código General del Proceso respecto a la del Código de Procedimiento Civil. Hoy tenemos contemplados 4 procesos en estos declarativos especiales, que son el de expropiación, el de deslinde, amojonamiento, el divisorio y el monitorio. Los procesos se clasifican o están clasificados en Colombia en materia civil según el tipo, y por eso miramos el tipo de proceso, que eso a su vez mira las características del conflicto para ubicarlos allí. Y entonces podemos entender que dentro de toda la gama de declarativos también son conocidos como contenciosos, y les manifestaba en la primera sesión que yo soy más partidario que fuesen llamados de conocimiento o cognoscitivos, porque la razón del declarativo se queda corta. Pero bueno, con todo y eso se dispusieron declarativos especiales que, en mi sentir, deberían pertenecer al grupo simplemente de los declarativos. No entiendo por qué especiales, o ni siquiera pertenecer a este tipo de procesos. Por ejemplo, el de expropiación. El de proceso de expropiación, por sus características procesales, en mi sentir, es el proceso más ejecutivo de todos los ejecutivos, porque ya decíamos que si se tenía dispuesta una disposición especial que ya está en firme, o sea, de carácter general, sobre un interés particular, pues procede. El de deslinde y amojonamiento, no sé por qué está ubicado con disposiciones allí especiales. Si usted mira con cuidado, por ejemplo, el proceso de pertenencia es un proceso que tiene más connotaciones procesales civiles que este mismo del deslinde y amojonamiento. Sin embargo, este quedó como un declarativo especial. Simplemente, fácilmente, puede ser un declarativo. Los divisorios, por su naturaleza, para mí debería ser un proceso de liquidación. Toda vez que vamos es, como su nombre lo indica, a la división del bien, o sea, la existencia del bien como en tal no está en discusión. Lo que está en discusión para este proceso divisorio, que se puede, lo veremos, de común acuerdo u obligado a través de la figura del remate, pues es simplemente entrar a considerar quién es el que tiene derechos y en qué proporción sobre ese bien. Y el monitorio, que es el nuevo, ubicado como un declarativo especial, veremos por su naturaleza es eminentemente ejecutivo. Es más, pueden hacer como un proceso ejecutivo y morir como un proceso ejecutivo, y nunca pasa a ser declarativo. Pasa a ser declarativo, repito, lo veremos, cuando hay ejercicio del derecho a la defensa, que puede mutar a un verbal sumario. De resto, no. Pero bueno, en ese contexto entonces los miraremos. El proceso de expropiación, el artículo 399 lo consagra y siguientes. Tiene fundamento constitucional en el artículo 58, que en la parte pertinente nos dice que podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa, o sea, 2 requisitos que no se pueden desligar y deslindar, deben estar siempre presentes. Sentencia judicial, claro, en firme, o sea, pronunciamiento de un juez, y una indemnización previa que está considerada para el ejercicio de la figura de la expropiación. Este artículo 88 fue modificado por el acto legislativo número 1 de 1999. ¿Qué le quitó? Que tenía una parte que había espantado, por decirlo así, a todos las personas jurídicas o naturales del exterior que quisiesen invertir en Colombia, porque estaba dispuesto que, con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Entonces,
esta medida que fue introducida en la Constitución del 91 en principio, pues daba al traste con la inversión extranjera en Colombia, porque quedaban al vaivén del Congreso en mayorías absolutas en sus dos cámaras, obviando el pago de la indemnización. Por eso les digo, esto fue modificado, esto fue quitado de allí y ahora simplemente procede, ya saben, con las dos condiciones o requisitos: sentencia judicial en firme y la respectiva indemnización. Dentro de las reglas procesales que tenemos, ¿contra quién se dirige la demanda? Puede ser contra titulares de derechos reales de dominio, así estén en litigio, no importa. Contra los tenedores, en el contrato debe constar en escritura pública que tienen esa calidad. Y en cuanto a garantías, como acreedores hipotecarios para inmuebles o prendarios para muebles. La demanda se tiene que presentar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que quede firme la resolución. Acuérdense que estamos hablando de una resolución que determina que hay un interés general sobre uno particular y por eso entonces aplicaría. Si no se hace, pues so pena de que la resolución o inscripción pierdan fuerza ejecutoria, el registrador está obligado a cancelar las respectivas inscripciones. Entonces ese plazo de los 3 meses. Anexos obligatorios de la demanda de expropiación. La resolución vigente y en firme, claro, tiene que estar ejecutoriada, porque si hay algún recurso, hay alguna situación que pueda modificarla, pues habrá que esperar que se resuelva. Ese es el primer anexo obligatorio. El segundo, el avalúo de los bienes. Y el tercero serían los certificados de registro de instrumentos públicos. Cabe la figura anticipada de la entrega anticipada del bien, que lo puede hacer la entidad demandante desde la presentación de la demanda, consignando el valor del avalúo. Entonces se permite en esta actividad que así se haga. Si el demandado demuestra que el bien está destinado exclusivamente a vivienda y no hay oposición ni existen gravámenes, recibirá anticipadamente el dinero. El traslado es por 3 días, es el traslado más corto que tenemos en materia civil, son simplemente 3 días, no hay lugar a las excepciones. Aquí nos estamos refiriendo a las excepciones previas, pero el juez puede adoptar correctivos. Por lo tanto, aquí volvemos al juego ese en el cual la pregunta siempre subsiste de si caben excepciones previas o no en un proceso de expropiación. Pues en el fondo sí, porque estos correctivos que toma el juez, pues ¿para qué son? Para corregir el rumbo del proceso, y nosotros sabemos que el instrumento en Colombia para corregir el rumbo del proceso son las excepciones previas. Entonces ahí pueden preguntar, ¿técnicamente caen las excepciones previas? Uno tendría que decir que no, pero miren que el juez puede adoptar los correctivos. Con todo y eso, si se pasan 2 días y no se puede notificar, emplazamiento y se fija el edicto en lugar de acceso al bien. Entonces aquí también modifica de alguna manera el aspecto de la notificación, porque lo culmina solo a 2 días y desplegando eso, si no se puede notificar, el emplazamiento. El demandado puede objetar el avalúo, tiene que aportar un dictamen del Agustín Codazzi, el IGAC-OI, o uno de la lonja de propiedad raíz, pero existe la posibilidad del ejercicio del derecho de la defensa, y presentado esa objeción al avalúo por el demandado, se corre traslado al demandante por 3 días. Vencido el traslado del demandado o el avalúo del demandante, audiencia con presencia de peritos. Si se concede la expropiación, se ordenan levantar los gravámenes, embargos, inscripciones y determina el valor de la indemnización. El demandante tiene 20 días para consignar la indemnización y si no lo hace, se libra mandamiento ejecutivo, porque subsistiría la posibilidad entonces de la vía ejecutiva. Ejecutoriado la sentencia y realizada la consignación, entonces el juez ordena entregar o la entrega definitiva del bien. Y realizada la entrega, se ordena el registro del acta para que sirvan de título de dominio al demandante, que es el que va a pasar a tener los derechos de titularidad. Existe la figura de la oposición de terceros a la entrega, que aleguen posesión material o el derecho de retención. Saben ustedes que hay que hacerlo durante el término del traslado. La entrega igual se efectúa, pero se advierte al tercero que tiene 10 días para promover el incidente o para hacer valer su oposición o los derechos que tiene de esa oposición. Si le es favorable, en el mismo auto se ordena la indemnización, porque tiene derecho, que
que se paga de la suma consignada por el demandante. Ya la tenemos allá. Bueno, registradas el acta y la sentencia, se entrega a los interesados la indemnización. Hay una sentencia que es esta 306 de 2013, el doctor Nilson Pinilla, en el cual determina que la Corte evidenció que la condición de registro de la sentencia de expropiación, a esta que nos estamos refiriendo en el numeral 12, y del acta de entrega, no desconocen la exigencia constitucional de que la indemnización al propietario del bien expropiado deba ser previa a la entrega del mismo. Entonces, en ese punto hizo claridad. Si hay garantía prendaria o hipotecaria, el dinero queda a órdenes del juez. Los acreedores podrán iniciar el respectivo proceso aparte para hacer valer sus derechos. Si los bienes son materia de embargo, secuestro o inscripción, el dinero se remite a la autoridad que decretó tal medida. Si existe la entrega anticipada y el ADCUEM revoca, si es posible, el ACUO pone al demandado en posesión o tenencia y condena al demandante a pagarle perjuicios. Es únicamente en el evento que el ADCUEM revoque, porque si el ADCUEM confirma, pues no hay lugar a ello. Pero aquí tocaría retrotraer las cosas, por eso determina colocar al demandado en posesión o tenencia y la respectiva condena al demandante porque perdió. No es usual porque sabemos que esto está basado en una resolución que ya está en firme, por lo tanto ya ha demostrado el interés general, pues no tendría ningún inconveniente. El parágrafo del artículo nos habla de la indemnización por lucro cesante de inmuebles por actividades productivas. Puede suceder. Entonces dice que se debe considerar independientemente del valor del avalúo una compensación. Estamos hablando y nos estamos refiriendo solo al lucro cesante. La indemnización, claro, por ende va, pero aquí quedamos con el lucro cesante. Entonces dice que independientemente de lo del avalúo vamos por una compensación por las rentas que se dejaren de percibir en cuanto al lucro cesante. Y el parágrafo decía hasta por un periodo máximo de 6 meses, eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia del doctor Alberto Rojas Ríos en el 2015, la C750. El proceso de deslinde y amojonamiento, artículo 400. Entonces, sustento jurídico está en el artículo 900 de nuestro Código Civil, que señala que todo dueño de un predio tiene derecho a que se le fijen los límites que lo separan de los predios colindantes y podrá exigir, ahí está la posibilidad del proceso, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello haciéndose la demarcación a expensas comunes. Claro, porque como el requisito sine qua non, lo veremos adelante, es que sean colindantes, pues aquí las expensas serán comunes. Nos dice proceso de deslinde y amojonamiento, entonces tenemos que ir a los dos verbos, tanto deslindar como amojonar. Y tienen ese estricto orden, primero se deslinda y después se amojona. ¿En qué consiste el deslinde? Es un acto judicial mediante el cual se fija la línea divisoria. Y el amojonamiento es el acto judicial ya complementario a ese deslinde que se materializa con el hito o con el mojón. Por eso van en ese estricto orden. ¿Cuáles son las características procesales? Tienen que ser dos predios colindantes de diferente dueño, porque si no, no estamos hablando de esta figura, sería otra, pero tienen que ser no solo colindantes, sino de diferente dueño. Este conflicto se puede solucionar de común acuerdo vía escritura pública. Entonces sería la primera posibilidad, es la primera que tenemos que analizar, como casi siempre siendo susceptible de conciliación. De resto, tendríamos que acudir al proceso declarativo especial que estamos viendo. Recae solo y exclusivamente sobre bienes inmuebles, porque de colindancia no podemos hablar sino sobre bienes inmuebles, nunca sobre muebles. ¿Cuáles son los aspectos procesales representativos aquí? La pretensión es declarativa pura. Este es un proceso donde la sentencia es simplemente declarativa. Nunca llega a ser constitutiva ni mucho menos de condena. Razón de más para decirles que este perfectamente es un proceso declarativo que se podría manejar por la cuerda del verbal, como lo conocemos hoy, del verbal, anteriormente verbal de mayor o menor cuantía, por su pretensión. Y por eso también es uno de los
elementos de juicio en los que me baso para decir que la denominación de proceso declarativo se queda cortica, porque es que sabemos que la pretensión puede conducir no solo a la declarativa, sino también a la constitutiva o de condena. De ahí mi defensa y mi interés en que el proceso, estos procesos se llamen procesos cognoscitivos o de conocimiento. Cabe la figura del desistimiento, pero tiene que ser bilateral. Este es uno de los casos en que los procesos civiles pueden ser susceptibles de desistimiento, como todos, pero no en el carácter unilateral. Aquí tendría que ser bilateral. Y si es bilateral, pues nada más ni nada menos estamos hablando de un común acuerdo. Cabe la terminación excepcional, cuando los predios no colindan. Es una situación particular para este proceso porque in situ el juez en la inspección judicial lo primero que va a determinar es que sean predios colindantes. Por lo tanto, si se encuentra con predios que no colindan, obviamente ahí no podrá adelantarse este proceso y será una causal determinación excepcional. La competencia fijada por factor objetivo, ¿cierto? En razón a la cuantía que determina la norma, que será el avalúo catastral del predio del demandante. En asocio con factor territorial, que es fuero real exclusivo, mira el sitio donde se encuentren o se encuentren, en este caso, ubicados los inmuebles. El traslado también solo por 3 días, se pueden proponer excepciones previas y las de cosa juzgada y transacción mediante el trámite del recurso de reposición, las cuales se resuelven con auto interlocutorio. Entonces les da ese tratamiento del cual también nosotros aquí hemos hablado, que no es que sea el objeto de un recurso de reposición, sino en cuanto a su trámite. Entonces, ¿qué va por ese trámite o qué podría ir por ese trámite? Todas las excepciones previas y además 2 excepciones de fondo de mérito que serían los de la cosa juzgada y la transacción. En este proceso, ¿quiénes pueden ser partes? El propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario, el comunero o el poseedor por más de un año demostrando hechos constitutivos. En cuanto a la demanda y los anexos que tenemos en el carácter procesal, demanda con linderos y zonas limítrofes a demarcar. Y como anexos obligatorios, pues los títulos de propiedad, más los certificados de libertad y tradición recientes. Si es poseedor, prueba siquiera sumaria de hechos constitutivos de esa posesión. Y anexo obligatorio, dictamen pericial es en donde se determina la niña. Miren que en estos casos ya, como se tiene establecido que en conflicto se trata de una medianía, la cual hay que deslindar y amojonar, por eso se dice de una vez, se determine la línea. ¿Cómo se hace? A través de un dictamen pericial. La diligencia de deslinde, que en el fondo es, en el contexto probatorio, pues una inspección judicial. Para ella se fija fecha y hora, las partes deben presentar los respectivos títulos y deben concurrir con los peritos. El juez examina los títulos, recibe testigos de parte de oficio, si los hay, oye a los peritos. Es el evento en el cual damos todo el contexto de la figura de la presencia de los peritos en la respectiva audiencia. Esta es una inspección judicial que es una diligencia, pero pues sabemos que las actuaciones orales en Colombia son las audiencias o la diligencia. La diligencia en el fondo, ¿qué es? Es una audiencia pero que se hace in situ. Ya dijimos que si no son colindantes, es improcedente el deslinde, terminación excepcional del proceso. Y si colindan, señala los linderos más ordena los mojones. Entonces de una vez se establecen y los van disponiendo. Deja a las partes en posesión de su respectivo terreno y produce sentencia allí mismo. Consecuencia de esa sentencia, pues ordena levantar la inscripción de la demanda, que es obligatoria para estos procesos, y protocolizar el expediente en la respectiva notaría. Atiende, si hay lugar, a las respectivas oposiciones a la entrega. Si hay lugar a ellas, pues se necesita que en la diligencia aparezca el opositor, que tendrá 10 días para presentar la demanda, alegar los derechos que quiera tener en la zona y reconocimiento y pago de mejoras. ¿Por qué hablamos de la zona? Porque puede ser
que hayan otro tipo de mejoras en el inmueble, pero al trazar la línea hay que ver cuál es la zona que o de la cual él, siendo poseedor, puede tener el derecho a que se le reconozca y por lo tanto que se le paguen mejoras sobre la zona del bien inmueble que sea así considerada. Si el opositor no aparece dentro de los 3 días, ordena lo indicado en el 326, en el numeral 326 que tenemos aquí, que es, en el 326 decíamos, diligencia de deslinde. Entonces se presentan los títulos, se examina, produce allí mismo sentencia. Si la presenta, entonces aquí el opositor, decimos, y la ley le concede 10 días para presentar la demanda. Entonces, si presenta esa demanda dentro de los 10 días, se corre traslado por 10 días al demandado, se notifica por estado y sigue el trámite del proceso verbal. En cuanto a las mejoras, si un colindante pierde una zona y había hecho mejoras, puede oponerse a la entrega hasta que se las pague. Entonces volvemos al ejercicio de las zonas. Claro, si el lindero se corrió y ejemplo, yo como propietario lo corrí 10 metros y en esos 10 metros o en esa franja de 10 metros hice unas mejoras, vean que yo tengo derecho a que si me reconocen esas mejoras me paguen. En ese caso, como se corrió el lindero, pues obvio que con este proceso el lindero va a volver a su escenario original. Por lo tanto, las mejoras ya no quedarán en mi predio, sino quedarán en las de mi colindante o el colindante conmigo. Por lo tanto, pues ahí es donde se estipula esta figura de que si hay lugar a ellas, se estiman bajo juramento en la misma diligencia, el juez resolverá sobre esas mejoras. Obviamente es un quantum y esas mejoras se pueden objetar. Que como tenemos los peritos allí presentes, pues se resuelve con esos peritos que asistieron a la diligencia, porque ellos tienen toda la capacidad, el conocimiento, la experticia, la lex artis de poderlas así determinar. En cuanto al proceso divisorio, el proceso divisorio consagrado en el artículo 406. En el Código General del Proceso existe un único proceso divisorio. Se suprimió toda esa extensa reglamentación del divisorio de grandes comunidades, eso no tenía aplicación en Colombia, porque nos habían enseñado y entonces nosotros conocíamos que había el proceso indivisorio individual y el proceso divisorio de grandes comunidades. Pero ya les digo, se suprime la reglamentación del divisorio de grandes comunidades porque hay otros caminos procesales, otras vías procesales que son por las cuales se puede optar y en la práctica sí se venía dando. El sustento jurídico del proceso divisorio está en los artículos 1374 y 2340 del Código Civil. ¿Qué nos dicen? El 1374 dice que ninguno de los consignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los consignatarios no hayan estipulado lo contrario. Y vamos a ver ese régimen de lo contrario. Lo que dice el Código Civil y siempre ha estado presente entre nosotros es que nadie en Colombia está obligado a la indivisión. Por lo tanto, le permite los mecanismos para la división. Que lo decíamos, pueden ser de común acuerdo o pueden ser vía judicial, que tocaría instaurar todo lo concerniente al artículo 406 y siguientes que nos hablan del proceso divisorio. El artículo 2340 entonces consagra 3 eventos para determinar cuándo termina una comunidad, o mejor, cuándo puede terminar una comunidad. La primera, cuando se consolida el derecho de propiedad en cabeza de uno de los comuneros, le compra a los otros, claro, ya no hay comunidad, ya simplemente pasa a ser un propietario único. La segunda, cuando hay destrucción natural y por tanto desaparece la condición de dueño por sustracción de materia, la del comunero. Bueno, unos efectos o unos fenómenos naturales que pueden dar lugar a esa segunda causal, acabando o terminando con la comunidad. Y la tercera, por la división del haber común que puede presentarse por voluntad de los comuneros o porque uno de ellos demanda su declaratoria por vía judicial. En este numeral tercero es donde vemos la forma
que tiene consagrado el Código General del Proceso, nuestra norma procesal colombiana, para obtener la división. Y es, primer evento, el común acuerdo, voluntad de los comuneros, y la segunda, si alguno de ellos se opone, con uno solo de ellos que se oponga, pues tendríamos que necesariamente proceder a la vía judicial. ¿Cómo? Instaurando el proceso divisorio. ¿Qué aspectos procesales tenemos? Los legitimados, únicamente los condueños, los copropietarios, ninguno más. Bienes sometidos a registro, cuando sea sobre bienes sometidos a registro, pues obligatorio el certificado de libertad y tradición. La demanda, todo el contexto del 82, como es normal en cuanto a sus requisitos. Y aquí también obligatorio en este proceso divisorio el dictamen pericial con el valor del bien. Ya hay que entrar a definir en la demanda el tipo de división que sea procedente. Es división material sin que desmerezcan por el fraccionamiento o la división ad valorem. El tipo de división entonces lo da la misma naturaleza del bien, en cuanto que se puede optar por división material y será la primera opción, siempre y cuando con ese fraccionamiento no se desmejore el bien, o sea que sea susceptible de dividirse materialmente. Entonces allí encontramos que hay bienes que no son susceptibles de dividirse materialmente sin que ese fraccionamiento ocasione un deterioro del valor del bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, el proceso divisorio es susceptible tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. La división material de un bien mueble, que a título de ejemplo podríamos decir un toro cebú de inseminación, un padrón, el cual pues puede fácilmente en el mercado, por tener esas características, puede tener un valor cuantioso. Puede ser un toro cebú que sea utilizado como padrón y puede tener un costo de usted fácilmente de 20, 30 millones de pesos. ¿Sobre ese bien mueble se puede ejercer la división material? No, porque no podemos nosotros dividir en este ejemplo que estamos dando, ese toro cebú, para decir ejemplo que si son tres dueños, uno coge la parte de las extremidades de la cabeza, el otro las del centro y el otro de las de la cola. No podría ser, porque ese fraccionamiento desmerece totalmente el bien. Allí la división material es imposible. Bueno, no tanto imposible, sino que ese fraccionamiento va a deteriorar por completo el valor del bien, porque este C moviente tiene valor como una unidad, pero desmembrado, pues no serviría sino, por ejemplo, para tema de carnes, tema de cueros, temas de embutidos. Entonces allí, pues no es posible la división material. Necesariamente entonces toca acudir a la división ad valorem. Vamos por el valor del bien, y ya vendido el bien, en el ejemplo que seguimos manejando, pues si nos dan los 30 millones de pesos, que es el costo que tiene ese toro cebú, pues ya entramos, si los tres copropietarios tienen la misma proporción de derechos reales de dominio sobre el bien, a dividirlo por cada uno de ellos, y en este caso sería, o le correspondería a cada uno de ellos, 10 millones de pesos. Entonces lo primero que hay que analizar es si es susceptible la división material. En bienes inmuebles, si colocamos el ejemplo en bienes inmuebles, pues hay que determinar que todos los lotes que se produzcan por la división material tengan las mismas características, porque si no también no vamos a poder acudir a esa división material. Entonces coloquemos el ejemplo en ese inmueble, pero el inmueble A tiene entrada de carretera y fuera de eso tiene acceso porque colinda con un río. Pues entonces ahí el lote B, le vamos a hacer solo esa división entre esos dos, pues sufre en el fraccionamiento un desmerecimiento, porque este no tiene acceso ni a carretera principal ni a río, de tal manera que no sería susceptible ahí tampoco la división material. Tocaría proceder a la división ad valorem. En ese caso,
de bienes inmuebles, pues si los dos lotes en la misma extensión tienen las mismas características a estas dos que nos estamos refiriendo en el ejemplo, que es acceso a la carretera principal y fuera de eso al río, pues perfectamente es susceptible de la división material, pero eso no lo determina las condiciones y por donde se trace la división. Si no, pues ya saben, necesariamente toca proceder a la división ad valorem. También se debe aportar en la demanda la partición, lo hablamos ya, claro, cómo va a ser la partición, pero definiendo el tipo. El valor de las mejoras si se reclaman. Y solicitar licencia previa si es del caso, aportando prueba sumaria y el juez resuelve antes de correr traslado. Licencia previa es la autorización, ¿no?, a poder ejecutar pues el trazado. El traslado es de 10 días, corre traslado de 10 días, y el demandado puede entonces presentar un nuevo dictamen si no está de acuerdo o citar al perito de la audiencia para interrogarlo. ¿Sí? Alegar pacto de indivisión si existe y si no lo hace, el juez decreta la división por auto, porque ya sabemos que el Código Civil nos habilita que no hay lugar a la indivisión y veíamos allá que a no ser que las partes acuerden otra situación, pero con todo y eso no puede ser mayor a 5 años. Puede que los copropietarios en ejercicio del desarrollo del objeto digan que dentro de los 5 años siguientes no existirá la posibilidad de división. Y eso es permitido en Colombia y eso lo permite nuestro Código Civil, pero solo por ese tiempo. Pasados los 5 años se procedería o se podría proceder a pedir la división. Se pueden proponer excepciones previas por medio del recurso de reposición. Este es en uno de los eventos, como vimos también allá, para los ejecutivos, para los verbales sumarios, que las excepciones previas caben, pero dándole tratamiento de recurso de reposición. El 410 ya nos habla sobre el trámite de la división. Entonces, ¿qué tenemos? Ejecutar el auto que decreta la división, se dicta sentencia determinado cómo será partida la cosa. Si la división versa sobre bienes sometidos a registro, se ordena la inscripción de la partición. Registrada la partición, cualquier comunero puede pedir la entrega de lo suyo si hay lugar y no está siendo objeto de ninguna reclamación. El trámite de la venta, entonces artículo 411, y con base en el artículo 411, pues miramos entonces lo que se refiere a la división, pero ad valorem, porque aquí tendríamos que hacer a un lado la división material, que no fue posible, y entonces procedemos al ad valorem. Les dejamos ahí, en esta primera conferencia, hasta el trámite de la venta y ya procederemos entonces a mirar esta segunda conferencia para determinar lo de la división ad valorem.